transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de tu agrado, apóyanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. Te quiero desear que tengas un excelente día. Nos encontramos ya a miércoles 6 de abril de 2022. Vámonos leyendo la información, señores, porque ahorita el tema que está en boca de todos es sobre la reforma eléctrica. Esta situación, el día de ayer vimos cómo estuvo ya prácticamente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, teniendo pues obviamente su discusión. Un tema que llamó la atención es que los senadores del PAN directamente habían entrado pues obviamente en discusión, porque no querían que la ministra Loretta Ortiz emitiera su punto de vista ante esta situación. Y es por eso que los mismos senadores, fíjense ustedes, miren, senadoras y senadores, tanto del PRD, del PRI y del PAN, toda la oposición, pedimos que la ministra Loretta Ortiz se abstenga de tratar y votar la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ley de la industria eléctrica, ya que estaría cometiendo un conflicto de intereses. Háganme ustedes el favor. Ahora resulta ser que no quieren que vote ella porque en su momento estaba en contra de la reforma eléctrica que se aprobó por parte de la misma oposición, y ahora sienten que no es justo que ella dé su punto de vista, que ella emita su voto. Y es que habían lanzado esto, que aquí se los presento a continuación rápidamente, porque pues aunque salgan a llorar y aunque todos hagan sus acostumbradas maromas, su show, su circo, maroma y teatro, pues sí va a votar. Y de hecho, la mismísima ministra Loretta Ortiz les dedicó unas palabritas para que les arda más. ¿Qué es lo que ellos dieron a conocer rápidamente para que nos vayamos leyendo a la información, a los videos y también a la postura de la ministra? Esto que ven ustedes a continuación. Senadoras y senadores de oposición presentan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación escrito para que la ministra Loretta Ortiz se excuse de conocer y de votar la acción de inconstitucionalidad sobre la ley de la industria eléctrica debido al impedimento que se deriva del conflicto de interés al haber participado en la emisión de la norma general impugnada. Senadoras y senadores de oposición presentaron un escrito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de garantizar que la resolución de la acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones a la ley de la industria eléctrica aprobadas por Morena y sus aliados se dé en el marco de la independencia, imparcialidad y objetividad al máximo tribunal de nuestro país, ante el riesgo de circunstancias que pudieran afectarlos, así sea en una sola de sus integrantes, y con ello la decisión sea tomada ajena a cualquier factor subjetivo que pueda influir en la emisión de una decisión objetiva. El propósito del escrito es exponer ante las y los ministros de la Suprema Corte la evidencia inequívoca que la ministra Ortiz Half se encuentra impedida para conocer de la acción de inconstitucionalidad en cuestión, ya que es públicamente conocido que la ministra Loretta se desempeñó como diputada federal del PT, fíjense ustedes nada más, en el año del 2002 al 2015 y participó durante la discusión y eventual aprobación de la reforma constitucional en materia energética del 2013, así como en la emisión de las leyes reglamentarias que materializaron dicha modificación a la norma fundamental. Entre otros, emitió su voto sobre la emisión de la ley de la industria eléctrica que constituye la norma general impugnada en el presente caso. Hasta ahí. De igual forma, cabe señalar que no solo emitió su voto en sentido negativo en el proceso de aprobación de dicha ley, sino que, más relevante aún, emitió públicamente su posicionamiento lógico, jurídico, constitucional y político sobre la materia en concreto. No solo eso, la mismísima Margarita Zavala también ya salió a llorar. Esta cuenta sirve para informar lo que piensa un solo ministro. Hoy descalifica a los promoventes al aclarar innecesariamente como una minoría parlamentaria. La sesión fue de pronto suspendida. Esta vez no fue necesario descomponer el aire acondicionado ante esta disposición que había dado a conocer también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que dice
Como cuestión previa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la ministra Loretta Ortiz Half no se encuentra impedida para conocer del asunto, al no actualizarse supuesto alguno del artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se aprobaron los considerandos relativos a los presupuestos procesales de la acción y se votó relativo a consideraciones previas donde se desarrolla el marco constitucional aplicable al sistema eléctrico. Fíjense. Y el mismo, fíjense ustedes, Gustavo de Hoyos, también emitió su punto de vista. Fíjense, todos ahora sí muy preocupados porque tiene miedo que se cree un monopolio. Al resolver las impugnaciones constitucionales contra la ley de la industria eléctrica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación marcará su destino como contrapeso o comparsa. Fíjense, rápidamente se los pongo y nos vamos de lleno a lo que les dijo, los mandó a decir a todos ellos la ministra Loretta Ortiz. Escuchen nada más parte de ello. El propósito superior que justifica la existencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la defensa de la Constitución. En los próximos días, el máximo tribunal habrá de resolver un impedimento, una acción de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales que tienen que ver precisamente con la forma en que la ley de la industria eléctrica se opone a la Constitución. De la forma como atienda estas importantes controversias definirá para la Corte su futuro, ser comparsa o ser el contrapeso del Poder Ejecutivo. Si quieren conocer más de este asunto, los invito. ¿Cómo ven? Pues bueno, como les había adelantado, la Corte determina que la ministra Loretta Ortiz no está impedida para votar en ley eléctrica. El Pleno de la Corte determinó que la ministra Ortiz no está impedida para participar en la discusión de la acción de inconstitucionalidad presentada por los senadores de la oposición contra la ley de la industria eléctrica. Esto que ustedes habían escuchado hace un momento, disculpen. Y pues obviamente el Pleno, con una votación por 9 votos, los integrantes de la Corte desestimaron el impedimento planteado por los mismos senadores de la oposición que tramitaron la acción de inconstitucionalidad, quienes consideraron que Ortiz Half podría tener un conflicto de interés en el caso por haber sido diputada del partido que impulsó la ley de la industria eléctrica. Pues obviamente también en su participación dijo estas palabras. Ponente, por favor. Muchas gracias, ministro presidente, señoras y señores ministros. Nos encontramos ante la resolución de una acción de inconstitucionalidad presentada por las y los integrantes del Senado de la República en contra del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica publicada el 9 de marzo de 2021. La importancia y trascendencia de la reforma, cuya constitucionalidad estamos discutiendo el día de hoy, se puede observar en las importantes opiniones que recibimos de diversos actores, más de 35 organizaciones de la sociedad civil y de la misma Organización de las Naciones Unidas. Como señalé durante mi comparecencia ante el Senado de la República, uno de mis principales compromisos como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación implica utilizar un lenguaje claro, comprensible e incluyente que permita disminuir la posible ambigüedad y confusión en torno a los proyectos de resolución que me corresponda formular. Más aún, al tratarse de asuntos que revisten particular interés público, como en este caso. En ese sentido, con el fin de dar claridad a la exposición del proyecto de resolución que someto a consideración de este Pleno, procuraré explicar de la manera clara y sencilla, además de contextualizar algunas cuestiones básicas sobre el funcionamiento de la industria eléctrica en México que desde luego repercuten en la metodología que se adoptó para el estudio del asunto. Hasta el año del 2013, todas las actividades relacionadas con la industria eléctrica eran concebidas como un área estratégica que estaba a cargo exclusivo de la nación, por lo que no eran consideradas como un monopolio o práctica monopólica, alejándose de la prohibición reconocida en el artículo 28 constitucional. De tal suerte que al celebrar el primer Tratado de Libre Comercio de América del Norte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1993, el capítulo energético no fue aplicable a México. Sin embargo, a nivel nacional,
De hecho, y con base al mencionado Tratado de Libre Comercio de América del Norte, empezaron a operar las autogeneradoras eléctricas en contraversión al artículo 27 constitucional. Cabe señalar que antes de la celebración del mencionado tratado, México no contaba con una legislación en materia de competencia económica y monopolios, y que a raíz del mismo fue que se formularon las leyes en la materia. Dichas leyes no eran aplicables al gobierno federal en ninguna de las áreas estratégicas mencionadas en los artículos 27 y 28 constitucionales, en razón de la reserva formulada por México, entendiendo por estas a las declaraciones unilaterales de voluntad de un Estado para excluir o modificar una o varias cláusulas del instrumento. Con posterioridad, se aprobó la reforma constitucional del 2013, en específico los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, lo que implicó que las actividades relacionadas con la industria eléctrica se reagruparan en 4 actividades principales: la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica. La generación se refiere a las actividades necesarias para la producción de la electricidad, lo cual se logra de diversas maneras, como a través de plantas hidroeléctricas, solares, eólicas, nucleares e incluso a través de las plantas que con motores permiten la generación del fluido eléctrico. La transmisión y la distribución son actividades que permiten llevar energía a todas las personas, lo cual se realiza a través de la Red Nacional de Transmisión y de las redes generales de distribución. En esencia, se refiere al transporte de la energía generada en todo el territorio nacional, desde las plantas generadoras hasta las y los usuarios. Finalmente, la comercialización se refiere al suministro de la energía, el cual lo podemos entender como el pago que se hace de la electricidad. Con esta división, 2 de dichas actividades, la transmisión y la distribución, serían las únicas que permanecerían como áreas estratégicas en las que el Estado seguiría manteniendo el control exclusivo. Las actividades de generación y comercialización se abrieron a las personas físicas o morales nacionales y extranjeras. Además, la reforma constitucional del 2013, tanto en la exposición de motivos como en su articulado, estableció que la planeación y control del sistema eléctrico nacional es un área estratégica a cargo exclusivo de la nación, reforzando la rectoría del Estado en dicha industria. De tal suerte que el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico y el Tratado entre Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América y Canadá, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ambos en vigor, desde el 1 de diciembre del 2018 y del 1 de junio del 2020 respectivamente, se ajustaron al texto constitucional a través de medidas disconformes o reservas aceptados por los otros estados en dichos tratados. Los tratados internacionales son interpretados de conformidad con la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, esto es, de buena fe, de acuerdo al sentido literal del texto, en el contexto de los términos del tratado y de conformidad con su objeto y fin. Para la celebración de dichos tratados se observa que el Estado mexicano adoptó una posición muy clara y precisa sobre el sector energético, precisando que es un área de interés público, por lo que debe prevalecer la rectoría del Estado sobre ella, al constituir un servicio público sobre el cual debe mantener un control exclusivo. En ese sentido, en el año del 2014 se promulgó la Ley de la Industria Eléctrica, reglamentaria de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, con el fin de regular la planeación y control del sistema eléctrico nacional y las 4 actividades que actualmente componen la industria eléctrica. La reforma impugnada a dicha ley del 9 de marzo del 2021 se puede dividir en 4 modificaciones principales que se ven reflejadas en la totalidad de los artículos impugnados de dicha ley. En primer lugar, la modificación de la orden del despacho de la energía eléctrica, el cual no es otra cosa sino la prelación que se va a otorgar para la adquisición de la energía eléctrica. En segundo lugar, la alegada modificación al régimen de certificados de energías limpias, entendiendo estos como los instrumentos que se otorgan para la acreditación del uso de energías limpias. En tercer lugar,
la inclusión de los supuestos de revocación, permisos de autoabastecimiento y revisión obligatoria de los contratos suscritos con productores independientes de energía y finalmente, en cuarto lugar, la modificación para que la Comisión Reguladora de Energía considere los criterios del Sistema Eléctrico Nacional establecidos por la Secretaría de Energía. Una de las particularidades del caso concreto se relaciona con el hecho de que por lo menos 5 conceptos de invalidez, la parte accionante esgrime argumentos encaminados a acreditar que los artículos impugnados relacionados con la orden del despacho vulneran disposiciones constitucionales de naturaleza muy diversa entre ellas, prestando argumentos distintos. La primera modificación, el orden del despacho de la energía eléctrica, está vinculada con la orden misma que agrupa la mayoría de los artículos reformados de la Ley de la Industria Eléctrica. La parte accionante considera que es violatoria de 5 cuestiones. En primer lugar, el artículo 28 constitucional por considerar que se vulnera la libre competencia y concurrencia, lo cual se aborda en la cuestión A del proyecto. En segundo lugar, el artículo 133 constitucional por considerar que vulneran los artículos 9.4, 9.5 del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico y 14.4 y 14.5 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que reconoce. Pues bueno, eso fue parte, porque la verdad la sesión duró bastante, pero la postura de Loreto Ortiz y lo que decidió la Corte es que aunque le duele a la oposición, va a participar. Y para terminarlos de rematar, vamos a recordar esto, ¿no? Continúe, diputada Loreta Ortiz Alf. Loreta Ortiz, diputada congruente, que la historia juzgue a toda esta bola de traidores a México y a los mexicanos. La historia los va a juzgar. Loreta. Pues eso es lo que les está doliendo, que les dijeran la verdad y la historia los va a juzgar. Señores, nos vemos en una siguiente emisión. Que siga pasando un agradable día. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.